have we had for that? And then we move on. What about all of these sexual predators and pedophiles who get away, maybe get a tap on the wrist and walk free to go and carry out the sexual predation and pedophilia in the community? What about the misappropriators? What about the kickback kings and queens? What about the misuse and abuse of public property? What about the misuse and abuse of office? Some of them use their power as weapons against subordinates or against people with whom they have a personal beef. Some of them use their office, misuse of the office, abuse their office to grant favor of things that are not theirs to give, forgetting they are just trustees of these things. And others look for a piece of the action when business proposals reach their desks. Past and present. The picture is not a pretty one. And with this widespread corruption almost reaching a point, not just in the public service, but in the community at large, becoming systemic, then if other people define and describe us as a corrupt country, then we will only have ourselves to blame. And we will pay the price, because corruption in and of itself already has a price. I told you about the corruption as measured against the GDP of the country. Inefficiency causes prices to rise. Poor management causes prices to rise and costs. We really and urgently need to decide what kind of country this one will be. We don't have to wait for a crowd to join the choir. Every voice is important, just like every vote is important. I am pleading with you, the people of St. Kitts and Nevis, sober up from the political drunkenness which has inhabited our heads for so long. Think independently and fairly and reasonably. And I hope that if you engage in that process, you will come to the conclusion that we need to clean up the country, starting with ourselves. We need to clean up the country. If our children and grandchildren are to inherit a legacy of honor, we have to clean up the country. If our friends in the region and beyond are to respect our country as a noble, honorable, dignified, highly successful little country, we have to take a stand and end incompetence and corruption. This is important and this is urgent. Thank you. World-class radio at its finest. At its finest. 106.5 Freedom FM. This is Beyond Hazel with your 3 Minute and Under
Adventist History Nugget. This week's feature is entitled Truth and Its Effects. The year 1893. The writer anonymous. The mode through testimonial. It is always interesting to witness just how the Holy Spirit impacts the lives of persons that may be in opposition to truth. Today, we have a testimonial from a subscriber to the International Tract Society. I will read his input verbatim. A gentleman, an official, some week ago said to a brother, referring to our literature, "What are you going to do with all that rubbish?" The brother replied, "Rubbish, eh? It is the kind of rubbish that the world needs today." I am glad to note that the very gentleman was induced to read our publications, and the result is that he begs that I would, as often as I could, give him reading matter. There is now created in our people a burning desire for our literature, especially such a treat on the second Advent and the Sabbath. There is scarcely a home in our town where our literature is not read, and the appreciation of the truth therein taught is daily becoming more apparent. Many of those who were once strenuous opponents are acknowledging their error for opposing and are now endeavoring to circulate the truth. Once a strenuous opponent, now a circulator of truth. God be praised. This has been your 3-minute and under Adventist History Nugget. See you next week for another airing of Advent Quest. Fully embracing the offer that he has made to us. Still, Jesus isn't put off by our defenses.
Good afternoon, St. Kitts and Nevis. Good afternoon. We are your friends, the Seventh-day Adventists, and we're here for another installment of Advent Quest. Now, as usual, it's our third Sunday. So, on every third Sunday of the month, we have Los Tres Angeles. All right, I'm getting it. I'm getting it. And so we have Brother Josue here, and he is going to take us through a very interesting topic. When I spoke to him, I think it was this morning, I was asking what the topic was, and he sent back contentious texts. Contentious texts. Well, I know our Spanish brethren, I'm just going to ask you to just buckle in your seatbelts. Yes. Buckle in your seatbelts, and I'm confident that Brother Josue will open your eyes this afternoon to the Word of God. So, Brother Josue, take it away. Amen. Thank you very much, Brother Bayan. Buenas tardes, mis hermanos y hermanas, todos los que se encuentran en esta emisora, que nuestros amigos ingleses nos han prestado para llevar el Evangelio de Dios a toda persona que se encuentra aquí en la isla de Saint Kitts y Nevis. Le quiero pedir a todos los que nos están viendo que por favor compartan este link a las personas que nos están viendo para que ellos también puedan participar de este programa. Y le pido que además se queden un ratito, ¿no? Que nos dé un poco de su tiempo para escuchar palabra de vida, porque estas cosas que nosotros hablamos son cosas que le van a ayudar en su vida terrenal y también en su vida espiritual. Entonces, como el hermano estaba hablando, vamos a hablar de texto bíblico controversial, un tema bien interesante que le va, si ponen atención, van a aprender cosas que puede ser que no han aprendido. Pero antes de entrar en ese tema, tenemos que pedir ayuda, pedir la dirección a Dios para que nos guíe en este programa. Entonces, cierran nuestros ojitos para poder comunicarnos con Dios. Oremos. Gracias, Padre Señor, por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, por los aires que tú nos has dado, los alimentos, por todas tus bendiciones que tú nos has dado a través de esta semana, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe en este tema para llegar a todas las personas que están oyendo este programa. Bendice a las personas que nos han empezado esta emisora para llevar tu mensaje a todos los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije antes, vamos a hablar de texto que la gente, uno va a pensar una cosa y el otro va a pensar otra cosa. Son textos que cuando tú lo traes puede traer problemas, puede traer división en la iglesia, puede traer hasta pelea. Puede traer muchas cosas que uno realmente no predica. Pero son textos que se deben de hablar para poderse aclarar. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia o vayamos a leer la Biblia, tenemos que pedirle primero al Espíritu Santo que nos dé la claridad para entender esta escritura, porque la Biblia es un libro que fue escrito muchos años atrás y puede ser que se encuentre un poco confuso o controversial, pero eso son cosas del enemigo para que la gente no llegue a entender o a saber la verdad que Dios le quiere dejar dicho. Entonces, a veces utiliza a las personas que torcen la escritura y ponen a la gente a dudar de su palabra. Pero estamos aquí para que la Biblia misma sea la que se interprete ella misma. Porque la Biblia se defiende
ella misma. No necesitamos que nosotros la defendamos, pero siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que nos guíe en los puntos que nos va a llevar a la caridad. Vamos a entrar en el primer texto que puede traer un poco de controversión entre gente o entre la gente que estudia la palabra. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, su capítulo 9. Un capítulo bien conocido entre los hermanos adventistas. El libro de Eclesiastés, su capítulo 9, su versículo 7. Oiga bien lo que dice este texto. Y dice: anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegría. Bebe tu vino con alegría, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. A los hermanos, no sé si ustedes escucharon la parte que puede traer un poco de confusión en esto. Está hablando que el sabio Salomón está hablando que debemos de beber vino con alegre corazón. Ahí da un poco de asusto cuando leemos el texto, porque nosotros siempre nos han enseñado que el beber vino es pecado. Ahora, ¿por qué es pecado? Porque el vino tiene alcohol y el alcohol hace daño al cuerpo. Y si algo hace daño al cuerpo, entonces se debe considerar pecado. Entonces, si nosotros entendemos por qué la Biblia nos está mandando o está diciendo que debemos de beber vino, porque él sabe Salomón, siendo un hombre de Dios, un hombre que sabe de la palabra, ¿por qué está diciendo ahí que debemos de beber vino? Aquí debemos de entender unos cuantos puntos para poder aclarar bien lo que Salomón está hablando aquí. Cuando la Biblia está hablando de vino, no solamente está hablando de vino fermentado, como uno puede ser que piense. También puede ser que esté hablando del vino que no esté fermentado, o el vino o el jugo de uva. Nosotros estamos hablando del vino que tiene alcohol. También tenemos que entender la cultura de ellos. En esos tiempos se bebía vino, especialmente los reyes, como un acto de lealtad. Con los reyes bebían vino como para demostrar su estatus. Y también se bebía vino en fiestas, en ocasiones o eventos que causan alegría. ¿Usted me entiende? Entonces, en esos tiempos se bebía vino casualmente. Y tenemos que entender a un punto bien importante aquí, y es que Dios respeta la cultura de cada uno. No importa si usted lo ve un poco errado o mal, Dios respeta la cultura de cada uno. Recuérdense que en los tiempos antiguos los patriarcas tenían varias mujeres o varias esposas, al igual que nosotros no tenemos esa cultura aquí. Nosotros vemos esto, cuando vemos que esos patriarcas tenían estas mujeres, nosotros nos impactamos y decimos cómo que esos hombres de Dios tenían esas mujeres, si nosotros en nuestro tiempo no podíamos, si nosotros en nuestro tiempo no podemos tener ese tipo de mujeres.
Y es lo que Dios respeta, como dice, Dios respeta la cultura de cada uno. No estoy diciendo que Dios está de acuerdo con eso, pero sí respeta y no manda su juicio como nosotros pensamos que debe de mandar su juicio. Si algo no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos, Dios tiene que mandar el juicio y ejecutar su juicio. No, la cosa no es así. Y también en ese texto, eh, el, el salmista, o mejor dicho, el rey Salomón, está en ese texto, está dando, está dejando dar que nosotros debemos de vivir la vida con alegría, no vivir la vida amargada. Un ejemplo, si a usted le gusta jugar videojuegos, juega videojuegos si eso es lo que le gusta. Si a usted le gusta leer la Biblia, lea la Biblia. Si a usted le gusta correr, le gusta hacer ejercicio, le gusta cantar, canta. Para que su vida sea una vida de alegría, porque a Dios le encanta cuando nosotros estamos alegres. Y eso es lo que el rey está diciendo ahí. No está ahí mandando que nosotros bebamos el vino, sino está demostrando, dando a entender que debemos de disfrutar nuestra vida, que estemos vivos en este mundo. Ahora, en el libro de Proverbios, su capítulo 20, versículo 1, vamos a ver algo interesante. Si algunas personas no están entendiendo lo que se está, lo que quiero decir en este texto. En el libro de Proverbios, su capítulo 20, su versículo 1 dice: el vino es escandecedor y la sidra albodoradora, y cualquiera que por ella hiera no es sabio. Ahí vemos, ahí que decimos que el vino es pecado, porque ahí está diciendo que el vino es escandecedor. Tenemos que entender que el vino en sí no es el pecado, sino lo que causa el vino. El vino es lo que el vino, como dice ahí, no, el que bebe del vino no actúa con sabiduría, no es prudente, no actúa como debe de actuar. Y no solo eso, que sabemos que el alcohol hace malos efectos en el cuerpo. Dice que una de las causas del cáncer es el alcohol. Si un día tú vas al doctor y tú te diagnosticas con cáncer, una de las cosas que el doctor te va a decir que pares es de beber alcohol, que elimine el alcohol de tu vida. Entonces, cuando vemos ese texto, la Biblia nos está diciendo que es mejor no beber el alcohol, porque el alcohol es algo que te puede causar problemas. Así como le dije, estaba hablando que en esos tiempos se tenía varias mujeres. El pecado no era las mujeres no es algo malo, pero las mujeres te pueden llevar a hacer cosas. Si tú no te controlas o tú te llevas por la mujer, te puede llevar a hacer cosas que te llegan a pecar. Entonces, por eso que nosotros, los adventistas o muchos cristianos, mejor ponemos el vino en la categoría del pecado, que no se debe de utilizar, que se debe considerar como un pecado, porque lleva a la gente a pecar. Entonces, el texto en Eclesiastés capítulo
9, versículo 7, no está mandando a que la gente beba. Porque entonces ahí entonces va a estar contradiciendo lo que la escritura está diciendo, sino mejor que está diciendo que debemos de disfrutar lo que nosotros tenemos con alegría, con aprecio y dándole gracias a Dios en todo. Entonces yo espero que hagan entendido lo que he explicado aquí y que si alguno tiene cualquier pregunta o si tiene duda, puede ponerlo en comentario o hablar conmigo personalmente. Eso no hay problema. Si quieren hablar personalmente, lo pueden hacer. El segundo texto se encuentra en el libro de Lucas, su capítulo 23. Vamos a ir al libro de Lucas, su capítulo 23. Vamos a ir. Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos a ir. Es un texto que mucha gente ha tratado de descifrar, pero a veces la Biblia es difícil de entender. Una persona nos dijo una vez, ¿por qué Dios no puso la Biblia un poco más fácil? ¿Por qué lo puso tan difícil? Es porque Dios quiere que nosotros escudriñemos la palabra más, que nos acerquemos más a Dios, que cuando nos veamos en situaciones apretadas, que acudamos a Él. Por eso que nosotros debemos de siempre pedir a Dios que nos ayude cuando tenemos dificultades. Vamos a ir al texto rápidamente. Versículo 43 del capítulo 23 de Lucas. Y leemos. Ese es cuando Jesús estaba en la cruz y él tuvo la conversación con los dos ladrones en la cruz que estaban al lado de él. Y dice el texto. Entonces Jesús, vamos a leer del 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este fue el ladrón. Y Jesús entonces le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cuando uno lee ese texto, piensa que Dios y el ladrón de la cruz, cuando murieron, descendieron de una vez al cielo. Y el texto realmente da una ilustración que mucha gente piensa así mismo, como dije, que el ladrón y Jesús fueron de una vez al cielo. Pero vamos a ver que la Biblia dice algo diferente a lo que ese texto está diciendo. Si vamos al libro de Juan, vamos a ver el libro de Juan, su capítulo 20, versículo 17. Vamos a ir al libro de Juan, su capítulo 20, versículo 17. Este texto nos dará una respuesta interesante a este texto. Porque como nosotros los adventistas, nosotros no creemos que cuando uno muere, uno desciende al cielo, sino que uno baja al sepulcro y descansa hasta que Dios regrese en su segunda advenimiento y lo resucite para vida eterna o para condenación eterna. Pero el texto dice algo diferente. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 20, versículo 17. Dice,
Ese fue cuando Jesús acabó de resucitar, cuando la mujer y los discípulos estaban alrededor de él, viendo cómo este hombre ahora está resucitado. Estaban llorando de tristeza y de gozo, tenían una mezcla de emociones. Y entonces, uno de sus discípulos, llamado Tomás, quería tocarlo a él. O mejor dicho, las mujeres, lo que estaban alrededor de él, querían tocarlo. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está diciendo Jesús que no había subido todavía a su Padre. Y sabemos muy bien que Jesús sí descendió al cielo, pero no fue, no fue antes de su resurrección, fue después de su resurrección que descendió. Entonces, ahí da a entender que Jesús no pudo descender al cielo cuando le dijo eso al ladrón. Entonces, ¿qué Jesús se refirió cuando dijo que hoy iba a estar en el paraíso? Mucha gente cuando piensan que fue falta de los puntos, de las comas, que no estaban bien puestos, que uno los quitaron, uno no. Uno le dan una interpretación. Cuando yo traje este tema a la iglesia, muchos hermanos dijeron muchas interpretaciones. Uno dijo que puede ser que Dios te refería que el aliento de vida regresó a Dios, que es una interpretación que válida, porque sí, cuando uno muere, el aliento de vida regresa a Dios, que fue el dador. Y también, otro dice, como yo también dije que cuando Dios se refería a esto, se estaba refiriendo al que iba a resucitar en el tiempo de la resurrección, en la segunda venida. Y que cuando Jesús le dijo que hoy, se refería que como así como uno duerme y no tiene conciencia del tiempo, entonces la muerte para él iba a ser como un día, que no iba a durar, no iba a tener ese récord del tiempo. Entonces iba a ser como un abrir y cerrar de ojo, como nuestro hermano Pablo explica que la muerte va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Pero había un hermano que dijo algo interesante. Vamos a ir de nuevo al texto. A Lucas, su capítulo 23, versículo 43. Y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que Dios quería decirle es que ese texto Dios le estaba dando, le estaba dando un mandato hoy. No era que él iba a estar en el cielo en ese mismo día, sino lo que estaba diciendo era para hoy. Esa es la interpretación de ese texto. No es que el Dios y él va a estar en este momento cuando él muriera, que va a estar en el cielo, sino era algo, una revelación para este mismo día. Por ejemplo,
por ejemplo, si yo le digo a una persona que hoy yo te digo que voy a ir vamos a decir, a Santo Domingo. Mucha gente puede decir que Josué va a coger ahora mismo para Santo Domingo, pero no es así. Yo estaba diciendo algo era para hoy, no es que yo iba directamente a ir a Santo Domingo, sino era algo que un mandato, un dicho para este momento. Entonces no es que Dios descendió al cielo ni el ladrón ese mismo instante cuando murieron, sino era algo para hoy. El segundo texto de la Biblia podemos encontrarlo en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5. Vamos a ir al libro de Romanos, su capítulo 14, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo... Romanos capítulo 14, versículo 5. Y nos dice: uno hace diferencia entre día y día. Otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido con su propia mente. Ahí los que no creen mucho, los que no creen en la creencia del sábado, dice que cuando Pablo está diciendo esto, se está refiriendo que ya no hay importancia entre el de reposo o no el de reposo. Uno puede elegir lo que uno quiera, pero ¿acaso eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en este momento cuando dijo esto? Está diciendo que ya no importa el día que nosotros adoremos a Dios, que el día que nosotros guardemos. Bueno, como nosotros sabemos, en el libro de Isaías dice que la palabra de Dios, que la ley de Dios durará para siempre. La ley de Dios es eterna, nunca pasará. Entonces la ley eterna significa que los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, es eterno. Pero ahora, ¿qué es lo que se refiere el apóstol Pablo en ese texto? Si nosotros leemos los primeros 2 versículos, nos va a dar una idea de lo que está el apóstol Pablo tratando de decir. Cuando nosotros a veces nos encontramos en el texto así, tratemos de leer el capítulo entero para nosotros entender el contexto de lo que está diciendo el escritor, y vayamos a diferentes textos, a diferentes versículos o libros para ver si concuerdan con lo que está diciendo este versículo, porque a veces la respuesta no se encuentra en el mismo capítulo, sino se encuentra en otros capítulos de diferentes libros. Si leemos los primeros 2 versículos, que dice: recibid al débil en fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer desde todo, otro que es débil come legumbre. En el primer versículo del capítulo 14 de Romanos, dice Pablo, pero no para contender sobre opiniones. Vemos ahí que la iglesia o la persona que Pablo le estaba escribiendo estaban teniendo un problema, estaban discutiendo de diferentes opiniones, como a veces nosotros discutimos entre hermanos, entre familia. Y Pablo mandó una carta
tratando de aclarar, o mejor, o tratando de calmar el furor de la discusión que estaban teniendo entre diferentes opiniones. Y sigue diciendo, vamos a seguir leyendo los versículos hasta llegar al versículo 5. Y dice diciendo, porque uno cree que se ha de comer de otro que es débil, como legumbres. Ahí está viendo que estaban discutiendo de cosas de comer, de tipo de alimento. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga al igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cuando uno lee el contexto histórico, dicen que los griegos, los gentiles y los judíos estaban teniendo una discusión, una pelea verbal, no física. Que uno estaba discutiendo de la cultura de otro. Los gentiles estaban diciendo, no, que no se debe de hacer así. Los judíos decían, no, la cosa debe de ser así. Estaban teniendo problemas entre ellos. Uno decía que debemos de comer legumbres, otro decía, no, tenemos que comer carne. Y Pablo aquí está tratando de darle a entender que no debemos de juzgar a cada uno por lo que cree, por nuestra cultura. Recuerda que yo dije que todo el mundo tiene su cultura y debemos de respetar la cultura de uno. Nosotros aprendimos que cuando comemos, debemos de usar cucharas, tenedores, utensilios. Por ahí culturas que usan la mano. Muchos de nosotros, si vemos esto, lo vamos a ver un poco malo, como asqueroso, una persona que no tiene educación. Pero si ellos ven nosotros utilizando cosas así, pueden también pensar lo mismo entre nosotros. Entonces, eso es lo que está hablando, tratando de Pablo aclarar, que no debemos de ver la cultura de uno como fuera un pecado, porque yo también puedo ver decir lo mismo de nuestra cultura. Y es algo que en la iglesia también se encuentra mucho. La gente juzga mucho a la gente porque uno no viste como uno quiere que viste, uno hable como uno hable, uno tiene problemas como si uno usa un anillo, otro tiene problemas si uno usa pantalones, uno te juzga por lo que uno come. Si te ven, hay cristianos que si te ven bebiendo Coca-Cola, se vuelven locos contigo, comienzan a criticarte diciendo que tú no eres un verdadero cristiano porque bebe esto y lo otro. Pero aquí Pablo nos está diciendo que no debemos de juzgar a uno. Uno tiene sus debilidades, uno tiene su forma de hacer la cosa. Pero no está diciendo que nosotros no debemos no estoy diciendo que nosotros no tenemos comenzar a adaptar cultura o cosas que intervienen con nuestros principios bíblicos. No está hablando de eso. Y si hay un hermano que no le gusta una forma que tú hagas la cosa, aunque no sea malo o pecado,
debemos de tratar de hacer la paz para no hacer que el hermano tropiece en su fe. Si leemos el versículo 13 de ese mismo capítulo, vamos a ver algo bien importante. Y dice, así que ya no juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Muchos hermanos van a tener muchos problemas como tú hagas la cosa, como dije, aunque no sea algo malo, porque muchos vienen con cultura del pasado que sus padres le metieron, y entonces van a tener muchos problemas con cosas. Entonces, si uno tiene, si usted ve con un hermano está teniendo un problema, como tú hagas la cosa, trate de no hacerlo. Trate de ser humilde y tratar de evitar que el hermano caiga de su fe. Había un tiempo que la hermana de White, dicen que ella usaba reloj de oro, y había hermanas que la veían y decían, mira cómo la hermana está vistiendo, mira cómo estaba comenzando a hablar mal de ella. Entonces lo que la hermana hizo es que se dejó de usar el reloj o lo que estaba usando para que no cause más problemas de lo que ya estaba ocurriendo. Entonces el buen cristiano, el buen seguidor de Dios va a hacer lo mismo, va a tratar de que el hermano no caiga. Entonces esto es lo que está diciendo, tratando de Pablo esto es lo que Pablo está tratando de decir en este texto, que tenemos que tener cuidado de lo que juzgamos, porque no todo de lo que el hermano hace es malo. No debemos de estar juzgando siempre a la persona, también estamos listos para juzgar al que hace algo diferente a nosotros. Entonces no está hablando de que no debemos ya no se debe de guardar el estado, sino que no debemos de juzgar a la persona. El siguiente texto es similar al que hablé. Vamos a ir al Primera de Timoteo, su capítulo 4, versículo 3 al 5. Timoteo, libro de Timoteo, su capítulo 4, versículos 3 al 5. Un segundito. Y dice el texto, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5, perdón. Y dice, prohibirán casarse y mandará abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí está hablando de alimentos. Hay que la gente dice, entonces el Pablo está diciendo que podemos comer
todos los alimentos, todo lo que tenemos que darle, hacerlo con acción de gracia y orar para que Dios bendiga los alimentos. El texto no está hablando de algo así. Si leemos el versículo, los primeros versículos hasta el 5, vamos a ver algo, el contexto de lo que Pablo está tratando de decir. Y dice, el versículo 1 del capítulo 4, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostolarán de la fe, escuchando al espíritu engañadores a doctrinas de demonios. Pablo está diciendo aquí que en los tiempos posteriores va a haber gente que van a torcer las escrituras, van a decir cosas que no están en la Biblia. Y dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, sabiéndolo lo que es correcto, van a torcer la cosa, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Vamos a hacer una pausa aquí. Si vemos el versículo 3, está diciendo que esas personas, esos falsos profetas, esa gente que malinterpretan las cosas, van a comenzar a proveer el casamiento. Ahora, ¿se debe de proveer el casamiento? Claro que no. En el Génesis Dios fue que mismo instituyó el casamiento. Hasta Jesús dijo que se deben de casar. Jesús fue a una boda. Entonces, ¿cómo es que esta gente está diciendo ahora que no se debe de casarse? No sé si te recuerdan, uno de los problemas que tenían los fariseos es que estaban poniendo mandamientos de hombre, o mejor dicho, estaban agregando mandamientos a lo que Dios ya había establecido, mandamientos que ya eran duros para el ser humano guardarlo a sí mismo si no tenían la ayuda de Dios. Todos nosotros guardamos los mandamientos gracias por el poder que Dios nos da para nosotros guardarlos. Nosotros no podemos guardar los mandamientos por nosotros mismos. Eso es imposible. Entonces, así como los fariseos, los saduceos, los líderes estaban comenzando a agregar cosas que no estaban en la Biblia. Entonces, si algo no está de acuerdo a la Biblia, a lo que Dios manda, es algo hipócrita, es algo de doctrina de demonios, es antibíblico. Y eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que en esos tiempos estaba la gente torciendo la escritura, estaban diciendo que no se deben de casarse, no se deben de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ello. Nosotros sabemos que en el libro de Levítico, su capítulo 11, Dios menciona todos los alimentos que no se deben de comer y de los que se deben de comer. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, que estaban diciendo que no se deben de comer algunos de los alimentos que se deben de comer. Y entonces Pablo, viendo esto, tuvo que intervenir y decirle: no, la cosa no es así, ustedes están torciendo la escritura, están comenzando a poner mandamientos de hombres, así como los fariseos estaban haciendo en los pueblos de esos tiempos. Así mismo hay personas en la iglesia que comienzan a poner cosas que no están, ponen reglas, estructuras que realmente no están de acuerdo a la escritura y causan
causan estrés, causan confusión, causan que la gente no amen de verdad a la palabra, hacen que gente se vaya de la iglesia. Y entonces Pablo estaba tratando de aclarar eso, que dejen de poner cosas que no están en la Biblia. Entonces, ese texto no estaba hablando que no se debe de, no está diciendo que se debe de comer todos los alimentos que hay, sino que a todos los alimentos, todos los alimentos son buenos, porque Dios lo creó, todo lo que Dios creó es bueno. El puerco es bueno, la culebra es bueno, todo lo que Dios creó es bueno, pero no todo lo que Dios creó se debe de consumir. No porque algo te dice, ¿te recuerdan la visión que Dios le dio a Pedro, que dijo que mata y come? Pero cuando vio eso, dije, ¿cómo Dios? ¿Cómo tú me vas a decir que coma cosas que se impura? Y Pedro no estaba por comer eso, porque no porque una persona, no porque la Biblia menciona algo, no significa que debe de tú consumirlo. Te debe de consultar con Dios, así como Pedro consultó a Dios para que aclarara la cosa, porque estaba muy confundido. Como que Dios me está mandando a comer cosas que Él mismo está proveyendo. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, debemos de investigar bien lo que nosotros leemos, pedirle a Dios que nos ayude en esos textos que a veces el mismo enemigo es que tuerce la mente de la persona para que piense que un texto dice lo contrario, que de lo que quieren realmente enseñar el texto. Entonces yo lo dejo a ustedes, hermanos, para que estudien más de la Escritura. Si hay muchos textos, hay muchas cosas en la Biblia que todavía debemos de continuar hablando. Yo espero que tengamos mucho tiempo para poder continuar hablando de esos textos que son un poco de confuso, que está un poco de confusión en la mente, para que podamos darle la interpretación que debe de tener la Escritura. Si ustedes quieren hablar más de la palabra, pueden visitarnos en nuestra iglesia Los Tres Ángeles, Adventista del Séptimo Día. Se encuentra en Newton Con Street. Pueden contactar al pastor Van der Hall o a mí, cualquier que ustedes quieran. Si quieren contactarme a mí o al pastor, o si conoce una persona mía que es miembro de la iglesia, también puede contactarlo. Estamos dispuestos a aclararle cualquier cosa que ustedes quieran aclaración. No tengan miedo, amigos, que estamos aquí para ayudarlos a ustedes. Entonces, los dejo aquí, hermanos y amigos. Que tengan una feliz noche y que Dios los siga bendiciendo. Amén. Amen. So there you have it. I hope the contentious text gave you the appetite to want to read more, to find out some more information. Yes. So there you have it, ladies and gentlemen, Sankis and Nevis. This has been Advent Quest. We are not going to be here next week.
because we have our open ear down at Green Tree in Old Road. So if you want to see us, we're going to be in Old Road in the Green Tree area from 4 p.m. We're going to be coming, knocking on your doors and speaking to you about the love of Jesus. So this has been Advent Quest, and I'll see you again next in August. Thank you very much.